Muy buenos días, mi nombre es Benjamín Godoy, subgerente del segmento individual de Compañía de Seguros Confuturo. Y junto con saludarles, les doy una cordial bienvenida a nuestra primera charla de inversiones llamada Actualidad y Mercados Financieros. El objetivo del streaming de este día es seguir acompañándoles permanentemente a todos nuestros clientes a través de temáticas que sabemos son de su interés y que mediante una conversación con expertos en las diversas materias abordadas podamos contribuir en la entrega de información clara y fácil de entender. En la charla de hoy conversaremos de los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para ello, nos acompañan Nicolás Jassi, subgerente Mesa de Dinero, y Pablo Moya, portfolio manager, ambos de nuestra compañía de seguros Confuturo. Nicolás y Pablo nos contarán en términos generales los efectos económicos de la pandemia, la actualidad internacional con las próximas elecciones en los Estados Unidos y también, por supuesto, nuestra actualidad nacional. Pablo, Nicolás, bienvenidos. Perfecto, Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, partamos entonces revisando la agenda de lo que preparamos con la gerencia de inversiones junto a Nicolás. Si avanzamos. Con el tema más importante del año prácticamente, que vendría siendo el coronavirus. Vamos a partir con el COVID siguiente, perfecto. Con la situación global de los contagios y la mortalidad. Vamos a hacer un update también por país, los países más relevantes, sobre todo los que son más relevantes para los productos de inversión de Confuturo. Y después vamos a avanzar hacia la situación de cómo están las vacunas, ya sea en Chile o en el mundo, cómo han ido avanzando. El impacto económico también y bursátil de la pandemia va a ser central, ahí Nicolás nos va a comentar sobre eso. Y luego vamos a pasar a otro tema súper importante para nosotros, que son las elecciones en Estados Unidos. Es importante para todo el mundo y sobre todo para los mercados. Vamos a ver las encuestas, las predicciones y vamos a analizar también cuáles son los posibles efectos bursátiles que podría tener esto en las distintas bolsas del mundo. Vamos a finalizar esta charla hablando sobre el IPSA y sobre la situación local en Chile y qué esperar para el próximo año, que se viene muy noticioso. Avanzando entonces con primero los contagios, la mortalidad y una visión general de cómo está el mundo en este momento. Estamos con, por lo menos esta información que está hasta el día jueves, 36 millones de personas prácticamente contagiadas, casos totales. 25 millones se habían recuperado y 10 millones de casos seguían activos, todavía con un saldo de 1 millón de muertos. Estamos creciendo a una razón de aproximadamente 300.000 casos al día. Se ha mantenido relativamente estable. Yo creo que es bien interesante ver el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda lo que podemos ver es cómo ha sido un poco la historia de este virus en el mundo, cómo partimos con pocos casos en el lado izquierdo abajo con el brote en Asia-Pacífico, una cantidad bien acotada de casos cuando se empezó a dar en China. Y luego empieza a explotar esto cuando llega a Italia y a otros países europeos y también empieza a aparecer en Estados Unidos. Después vino una etapa donde vimos una mejora en Europa, vimos una estabilización en Estados Unidos, pero al mismo tiempo empezaba a aparecer muchos casos en mercados emergentes, sobre todo pensando en Latinoamérica. En Latinoamérica fue un gran aportante de casos durante ese periodo de aceleración. Después vimos una segunda ola en Estados Unidos, no había siquiera terminado la primera y ya empezamos con una segunda ola en Estados Unidos. Y después un brote indio que logró mantener esta cantidad de casos bien arriba, aun cuando Europa mejoraba. Después empezó a mejorar Estados Unidos, pero una segunda ola en Europa empezó a mantener los casos bien por sobre los 300.000 casos al día. Hoy día estamos en una meseta y estamos viendo cómo el tema del coronavirus se va moviendo en distintas velocidades, en distintas geografías. En algunas partes va acelerando y en otras partes disminuyendo. Pero por hoy el caso general es que estamos en una meseta de casos, 300.000 casos nuevos al día. La segunda ola en Europa es particularmente poco letal y este es un fenómeno que hemos estado viendo en varias partes del mundo. También en Estados Unidos hemos visto una menor cantidad de fatalidad. Estamos viendo una etapa nueva de menos fallecidos y se puede ver incluso en el gráfico de la derecha, donde vamos viendo que a pesar de que tenemos muchos más casos que en marzo o que en abril, el triple de casos que en marzo o en abril, tenemos de hecho menos muertos que en el pic de abril. Así que algo está pasando y lo vamos a analizar más adelante, sobre todo viendo el caso europeo. En la siguiente lámina podemos ver cuál es la situación global, la tendencia geográfica, cómo ha ido cambiando esto y cómo va moviéndose ahora, hoy, esta última semana. Esta última semana vemos que Europa ha tenido uno de los peores desempeños, está empeorando fuerte y se nota ahí con los colores en rojo, sobre todo el Reino Unido, y vemos también un pequeño estancamiento dentro de una mala situación en España y Francia. Otras zonas que están complicadas son Argentina sobre todo, que está mostrando una gran cantidad de casos y lo vamos a ver más adelante también.
También hay un empeoramiento en la zona de Mesopotamia, Irak e Irán. Y también un empeoramiento un poco más sutil también en ciertos mercados de Asia emergente como Indonesia o Malasia. Vamos avanzando y eh, esto es bien importante, bien interesante, ver cómo la segunda ola en Europa, que tiene mayor cantidad de contagios que la primera ola, en algunos casos casi el doble, esta segunda ola no se ha visto acompañada realmente de un gran aumento en la cantidad de fallecidos. Eso se nota acá en este gráfico bien interesante, que lo que te va mostrando es el Case Fatality Rate, que es una división de ver cuántas personas se mueren dividido la cantidad de personas que se contagian. Es una forma un poco de ver la probabilidad de morir una vez que tú ya te contagias de coronavirus. Y vemos como en los peores momentos de abril, vimos que en algunos países, como Bélgica, por ejemplo, o Francia, se empinaba muy por sobre el 15%, incluso 20% de las personas contagiadas estaban muriendo. En otros países era sobre el 10%. De todas formas, esta cifra se empezó a bajar muy fuertemente con la segunda ola de contagio en Europa. Empezamos a ver que se empieza a atender bajo el 5% la probabilidad de morir de coronavirus una vez contagiado. Hay varias razones y no tenemos ninguna razón objetiva y cierta hoy día, pero tenemos varias razones que probablemente la respuesta esté en una combinación de ellas, que vamos a ver ahora en la siguiente lámina. Las principales razones, una puede ser, por ejemplo, el tema de la edad. Es sabido que en esta segunda ola, sobre todo en la medida que se fueron reabriendo las economías, se empezaron a reabrir los bares, los pubs, y los primeros en salir fueron las personas más jóvenes. Esas personas jóvenes tienen una menor probabilidad de morir al contagiarse del virus, eso ya lo hemos visto. La probabilidad de morir cuando tú tienes menos de 40 años es muy, muy inferior a cuando tienes sobre 60. Además que generalmente cuando tienes menos de 40 años también tienes menos enfermedades que le llamamos la comorbilidad, otras enfermedades que podrían influir, como el cáncer, la diabetes o la hipertensión. Otra cosa que podría ser relevante es que la mutación en general, los virus, y esto es general, no ha pasado, no sabemos qué ha pasado con el coronavirus, pero sí sabemos que en general la mayoría de los virus tienden a bajar su letalidad como un método de supervivencia para el virus. Si el virus es muy letal y mata a su huésped, que somos nosotros, es menos probable que se pueda esparcir. Y todos los virus, al igual que todos los seres vivos, tenemos esa tendencia a tratar de esparcirnos y reproducirnos. Y en ese sentido el virus podría eventualmente evolucionar a una cepa más similar a la influenza, una cepa que genere mucho menos letalidad y así asegure su supervivencia como virus. Otra razón, y yo creo que esta puede ser una de las más importantes, el aprendizaje que han tenido los profesionales de salud y los sistemas sanitarios en general, que no solo están mejores equipados con mayor cantidad de ventiladores u otro tipo de instrumentos que se pueden utilizar para evitar llegar al uso de la intubación, que es bien invasiva, de esta oxigenoterapia, de monitores de saturación de oxígeno, varias formas que tenemos de evitar llegar a ese momento, sino también además un mejor protocolo y también mejores medicamentos. Vamos a analizar un poco más sobre qué medicamentos tenemos hoy día disponibles para bajar la probabilidad de muerte en los casos más graves. Otra razón puede ser también, como les mencioné, los remedios. Vamos a hablar de esto más extensivamente, pero adelantando, existen remedios como el Remdesivir o el Regeneron, que lo utilizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que tuvo efectivamente un muy buen efecto en casos graves. Hasta ahora se ha visto que funciona en casos graves. Así que no sabemos realmente cuál de estas razones, o quizá una que no está acá, sea la razón de esta menor letalidad, pero sabemos y creemos que es probable que sea una combinación de estos factores. ¿Ya? Vamos avanzando. Ahora quiero hacer un paseo por varios países para ir llevándonos una impresión de en qué etapa del virus o en qué etapa de esta situación se encuentran cada uno de los países más relevantes. Estados Unidos ya lo hemos mencionado, se ve en el gráfico de la derecha arriba, vemos que está más estancado, que está en una situación de contagio entre 40 y 50 mil casos al día, bastante menor que los 75 mil que vimos en julio, pero de todas formas un número bastante relevante y bien importante. Hemos visto también, eso sí, en el gráfico de abajo que las muertes han venido a la baja, bajando ya muy por bajo los 1000 casos al día de fatalidad y ya acercándose más a un promedio de 700 los últimos 7 días. Hemos visto que los estados más afectados como California, Texas, Florida y Nueva York ya bajaron de los 10.000 casos al día que presentaban y ahora tienen cifras mucho más cercanas entre los 2.000 y 4.000 casos. Quienes han mantenido el número de contagios en esta meseta de 40 a 50 mil casos son ya estados un poco más pequeños, menos conocidos para nosotros, como Illinois, Arizona, Georgia o Carolina del Norte, que han estado aportando una gran cantidad de casos a pesar de tener un tamaño bastante menor a los estados grandes. Avanzando a otros países, en este update tenemos Asia desarrollada, por ejemplo, tenemos Japón, Corea y China. Son países que han tenido muy buen desempeño, han tenido una situación que se ve ahí en los gráficos que han tenido una gran cantidad de contagios en la segunda ola comparado con la primera, por ejemplo, el caso de Japón. Pero si ahí uno alcanza a ver la escala, no se alcanza a ver muy bien, pero si es que pudiésemos ver ahí la escala, vemos que estamos hablando de un pic de 1.500 casos. En un país de más de 100 millones de personas como Japón, 1.500 casos es realmente poco.
Japón y Corea, que también Corea nunca superó los 1.000 casos, y China, que una vez ha superado el primer brote, nunca tuvo un gran rebrote. La verdad es que es bien curioso entender por qué se da esta situación. Países con alta población, alta urbanización, que usan el sistema de transporte público, que no tuvieron grandes cuarentenas masivas nacionales, igual han logrado controlar el virus y aparentemente el uso de mascarillas sería un factor muy relevante y algo que ellos tienen impregnado en su idiosincrasia hace muchas décadas también. Una situación que fue más preocupante es la situación de India. India llegó a tener 100.000 casos al día. Estos 100.000 casos al día, afortunadamente, ya lograron bajar a 70.000 y de hecho ayer fueron 54.000. Hemos visto bajas de 30%, ya ahora 40% en la última semana. Sigue siendo una buena noticia, pero sigue siendo también muy preocupante qué va a pasar en India ante un rebrote. De todas formas, también hemos visto una baja en la letalidad que también nos da buenas expectativas. Hay otros países que nosotros siempre miramos en la gerencia que son países menos conocidos, pero que tienen una alta población y mucha vulnerabilidad e informalidad en la economía. Gente que no puede hacer cuarentena. Pasa en Filipinas, en Indonesia y en Irak. Y a pesar de esta situación, no hemos visto todavía que exploten, pero sí estamos monitoreándolos muy de cerca porque tenemos 4.000 casos al día en la mayoría de esos países y puede ser en el futuro una fuente muy importante de contagio. En particular, estamos muy preocupados por Indonesia. Avanzando lo siguiente, a Latinoamérica, acá más en el vecindario, en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo Brasil ha estado mejorando constantemente, lleva aproximadamente 2 meses de mejora, y esto a pesar de ir levantando las cuarentenas. Brasil no ha tenido un buen desempeño en muertos per cápita ni en contagios per cápita, pero por lo menos ahora sí podemos hablar de mejores noticias. Están con 35.000 casos al día y de hecho el promedio de los últimos 7 días ya está bajando a 23.000 casos al día. Ha sido una baja bien importante. Creemos que Brasil ya ha entrado a una segunda etapa en la cual podría o no haber un rebrote, pero creemos que por lo menos ya tenemos alguna buena noticia en uno de los países que fue uno de los que más aportó en casos en el último tiempo, en el mundo. Otro país que tuvo un muy mal desempeño y que por fin está notando una mejora súper notable es Perú. Perú es uno de los países con mayor cantidad de casos per cápita, incluso peor que Chile, también con una de las peores letalidades per cápita. Perú es un país que está en el top 6 de casos en el mundo, top 7, y es un país con menos de 30 millones de personas, entonces es bien importante ver qué pasó ahí. A pesar de todo esto, Perú, que estaba mostrando pics de 10.000 casos al día, hoy día está mostrando 2.500. Y de hecho ayer fueron menos de 2.000 casos por primera vez en muchos meses, así que en general la noticia es Latinoamérica está saliendo por lo menos de su primera ola, la gran mayoría de los países, también México, que a pesar de que tiene muy pocos test, igual estamos viendo una menor cantidad de muertos también, lo cual nos dice que efectivamente la enfermedad en México está pasando. En Colombia también hemos visto una mejora, pero Colombia ha sido más complicado porque se estancó en los 7.000 casos al día. Ellos llegaron a tener 14.000. Hoy día con 7.000 está mucho más estancado, venía mejorando y la verdad es bien preocupante que quizá va a vivir lo que han vivido otros países, que es un rebrote antes de superar el primer brote, que podría ser muy complicado para Colombia. Afortunadamente hemos visto también una baja súper importante en la letalidad. De 450 muertos que registraba al día Colombia, hoy día están 170. Otro país que nos preocupa y que tiene un tono totalmente distinto al resto de Latinoamérica, que partió muy bien, con cuarentenas bien estrictas, que sí lograron efectivamente una baja cantidad de casos al principio. Hoy día, la verdad es que la cuarentena fue muy costosa, generó un daño económico muy importante, y hoy día además estamos viendo alrededor de entre 15.000 y 16.000 casos al día en Argentina, con positividades, o sea, la tasa de casos que salen positivos de todos los testeos que se hacen de 68%. O sea, Argentina está testeando poco y a pesar de eso igual está sacando 16.000 casos al día. Es una situación bien preocupante, ya están con entre 400 y 500 muertos al día y podrían empeorar aún más ahora que se está dando una explosión de casos en las provincias del interior. Mientras Buenos Aires se empieza a controlar la situación y está todo un poco mejor, estamos viendo una gran cantidad de casos en la provincia de Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza. Así que bien complicada la situación en Argentina. Ahora podríamos avanzar a Chile. Yo creo que todos sabemos que la situación en Chile está bastante mejor. Espero que no sea una razón para relajarse demasiado, pero efectivamente estamos en una meseta incluso tendiente un poco a la baja en los últimos 5 días, lo cual es una noticia muy positiva considerando que tuvimos el 18 de septiembre. Así que aparentemente no tuvo una influencia tan negativa como todos esperábamos, incluido yo, que podría ser una muy mala noticia el 18. La verdad es que la gente se portó mucho mejor de lo esperado. Yo creo que el uso de mascarillas fue bastante importante en esta situación. Estamos con entre 1.100 y 2.000 casos al día. Ya en los últimos días hemos estado viendo alrededor de 1.500 casos al día en realidad. Y la positividad, que acá la tenía 5% promedio, hoy día está bajando al 4% en los últimos 2 días. Es una muy buena noticia, se están haciendo hartos exámenes y no están saliendo necesariamente muchos más casos. Pero si avanzamos en la siguiente diapositiva, podemos ver que esto sí ha tenido un efecto positivo en la cantidad de personas en estado crítico, que en los últimos días ha venido afortunadamente bajando después de haberse estabilizado alrededor de las 100 personas en UCI.
Hoy día deberíamos ver que siga bajando un poco más, pero no demasiado más, porque mientras sigan habiendo 1.500 casos al día, efectivamente vamos a seguir teniendo entre 50 y 80 personas en estado crítico, según lo que hemos visto como tasa en el último tiempo. De todas formas, es una buena noticia ver que por primera vez en mucho tiempo tenemos menos de 100 personas conectadas a ventilación mecánica. Es una muy buena noticia. Avanzando, podemos ver también que esto se ha visto también reflejado en las estadísticas de mortalidad. Tuvimos con promedio de muertos de casi 200 personas al día en los peores momentos de junio, y hoy día estamos hablando de un promedio de alrededor de 50 personas al día. O sea, efectivamente se ha traducido las mejoras en letalidad, las mejoras en los protocolos de los hospitales y la baja de contagio ha traducido en una menor letalidad, una menor cantidad de personas fallecidas. Es una muy buena noticia, a pesar de que tenemos una cantidad de muertos en total acumulado bastante alta para nuestra población y que nos posiciona en un top 10 de los países con peor desempeño en términos de muertos per cápita. Es una mala noticia de todas formas, pero siempre hay que considerar que es muy difícil comparar entre países porque todos los países no tienen el mismo criterio de cómo contabilizar una persona fallecida por COVID. Hay personas en algunos países más estrictos, quizá como Bélgica o quizá incluso Chile, donde con una persona con un caso terminal que post-mortem se le diagnostica COVID, igual es considerada como coronavirus, y otros países donde eso no se considera. Entonces hay que tener esa salvedad antes de hacer comparaciones. Avanzando, podemos ver que la situación nacional es bastante dispar, y esto yo creo que es algo bien importante a mencionar en general, que las regiones van a estar funcionando a un distinto paso y a un distinto nivel, igual como pasa en el mundo, y algunas van a ir mejorando y otras empeorando. La razón principal del éxito en general en el país de los últimos 2 meses en términos de casos es la región metropolitana, que se mantiene con una cantidad muy baja de casos y con positividades debajo del 3%. Mientras otras regiones más pequeñas, pero todavía significativas, como Magallanes, registran uno de los peores registros per cápita de casos en el último tiempo. También estamos preocupados por un rebrote en Aysén, y también por una posibilidad de un rebrote en la Araucanía. Y probablemente vamos a seguir viendo estos rebrotes en distintas regiones, pero mientras la región metropolitana o la de Valparaíso, que tiene mayor cantidad de población, se mantengan en niveles relativamente buenos, probablemente la cifra nacional se va a seguir viendo relativamente baja, afortunadamente. Avanzando, entonces, finalmente, las vacunas y tratamientos. Esto es la gran expectativa. Sabemos que al final el virus va a haber que convivir con él hasta que salga la vacuna, y los tratamientos pueden hacer que esta convivencia sea mucho más tolerable. Así que vamos a partir entonces. Las vacunas, tenemos varios tipos. Hay muchas que se están probando en este momento. Hay varias en Chile, de hecho. Hay 4 vacunas en este momento en ensayo clínico en Chile. Partiendo por CanSino, es una vacuna china, y esta es de la Academia Militar de China, y se está haciendo un análisis ya por la Universidad de la Frontera para hacer un ensayo clínico. Ese es el 4º que se anunció hace poco. Gamelaya es la vacuna rusa, bien famosa por ser la primera en ser aprobada en algún país, pero hoy día estamos viendo que países como India, por ejemplo, no la están aprobando y están exigiendo que vuelvan a hacer los ensayos fase 2 incluso. Recordemos que las vacunas tienen que pasar por 3 fases. La fase 1, donde se prueba en una pequeña población para ver que no sea una vacuna fatal. La fase 2, donde se empieza a probar no solo la fatalidad, sino la efectividad de la vacuna. Y la fase 3, donde se aplica a una gran cantidad de personas para ver los efectos que pueden haber a largo plazo, de efectos secundarios, y ver realmente cuánto dura esta inmunización. Gamelaya se saltó la fase 3 en Rusia, el gobierno la aprobó de todas maneras, y lamentablemente eso no significa que vaya a aprobarse en otros países todavía. Otra vacuna bien interesante es Sinovac. También es una vacuna china que ya se aprobó para uso limitado, y está en ensayo 3 en varios países, incluido Chile, a cargo de la Universidad Católica. Otra bien interesante es Moderna, un laboratorio estadounidense que también está muy avanzada y que también está en fase 3 en Estados Unidos con 30.000 personas en este momento. BioNTech y Pfizer, que es una alianza estadounidense, alemana, china, está también en ensayo en fase 3 en varios países, incluido Argentina. Y es bien interesante porque ellos prometen fabricar 1,3 billones de dosis, que es una cantidad muy grande. Recordemos que en el mundo habrán 8.000 millones de personas. 1,3 es bastante importante, permite cubrir a las personas de más riesgo. Después tenemos AstraZeneca Oxford, bien interesante, una alianza británico-sueca sin fines de lucro de hacer esta vacuna. Se va a repartir de forma más equitativamente posible, incluso a los países latinoamericanos, buscando ahí inmunizar a las personas de mayor riesgo, de mayor edad. Y están en el estudio de fase 3, que está en preparación junto a la Clínica Las Condes. Y finalmente, una que dio noticias de esto hoy día mismo en la mañana, Johnson & Johnson, que estaba en un estudio en fase 3, que la Universidad de Chile está implementándolo durante este mes. Se pausaron todos los ensayos clínicos de Johnson & Johnson porque salió una persona enferma, que no explican bien cuál es la razón de esta enfermedad, si fue la vacuna u otra cosa, y como es el protocolo y como se hizo en su momento con la vacuna de AstraZeneca, se pausan los estudios clínicos hasta entender cuál es el origen de esta enfermedad inexplicada en esta persona. Finalmente, los tratamientos que están en estudio, y ninguno es realmente hoy día una gran cura para el coronavirus,
pero sí están dando algunas noticias de que podrían ayudar a bajar la probabilidad de muerte con personas muy enfermas, que no ayudan mucho con las personas en términos intermedios o que son asintomáticos, pero sí a las personas que están con alto riesgo de muerte pueden ayudar mucho. El Remdesivir, por ejemplo, que es un antiviral que se usa contra el ébola y que ha tenido un cierto grado de éxito para personas muy críticas. El plasma convaleciente o el plasma o la utilización de células de inmunidad, como en el caso de Regeneron, que también lo utilizó Donald Trump, que podrían servir también. Interferón, estas moléculas que el cuerpo produce para combatir, son una especie de anticuerpo, digamos, también se está utilizando, pero con mucho menor evidencia de que sirva. Y también los corticoides para reducir que el cuerpo no ataque tanto los pulmones. Recordemos que el coronavirus ataca los pulmones y el cuerpo a sí mismo se ataca como una enfermedad autoinmune al pensar que tiene este virus adentro y ataca los pulmones y le hace mucho más daño al cuerpo que el virus. Entonces los corticoides ayudan a reducir esa inflamación. ¿Ya? Ahora podemos avanzar a ver cuál ha sido el efecto que ha tenido, el impacto económico que ha tenido esta pandemia, el efecto bursátil que ha tenido, y para eso nos va a acompañar Nicolás Jassi, el subgerente de renta variable, y nos va a explicar cómo ha funcionado esta situación y cómo vemos el futuro. Muy buenos días. Bueno, como dijo Pablo, mi idea es mostrarle un poco cuál ha sido el impacto que ha tenido el coronavirus, luego del excelente update que hizo Pablo sobre el coronavirus alrededor del mundo. Creo que es importante ver la disparidad que ha tenido el efecto tanto en los mercados como en la economía real y cómo nos debiese seguir pegando. Para eso, vamos con la primera slide, Ignacio. Bueno, acá un poco más lúdico, digamos. Partimos el año con algo ahí a la izquierda arriba. eh, el mundo lo catalogaba como algo muy local de China. Todos hablaban, bueno, estos tipos se comen los murciélagos, qué sé yo, y siempre pensando que iba a ser algo encapsulado en la región, pero todos nos olvidamos de qué tan global es hoy el mundo, digamos. La gente se mueve y eso es difícil de encapsular una enfermedad como esta. Eh, Vemos cómo rápidamente hubieron algunos, sobre todo Trump, que decía esto es un resfrío, no hay ningún problema, y de un día a otro el mundo se empezó a cerrar. Las fronteras, países empezaron a cerrar las fronteras, se empezaron a cancelar vuelos, se empezaron a cancelar, a cerrar los hoteles, y esto generó mucho pánico en el mercado, y el mercado simplemente estalló. Marzo fue el peor mes, yo creo, durante los últimos 100 años, caídas sobre el 30%, que las vamos a revisar más adelante. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es cómo va a ser la recuperación. Si va a ser una U, si va a ser una B, si va a ser una W, una L, nadie sabe. Lo que sí sabemos es que los mercados han recuperado y eso es lo que veremos en la siguiente slide. Bueno, acá vemos la disparidad. Vemos lo que he leído mal. Si pueden notar, en marzo caía fuerte, entre 30 y 40% en todos los mercados, sin excepción. La verdad que ahí se cayeron todos. Estados Unidos llegó a 2.200 puntos el S&P, la bolsa local llegó a menos de 3.000 puntos, China también cayó 40 puntos. O sea, de verdad el mundo estaba asustado y eso no se dejó esperar, ni una bolsa se salvó. Las aerolíneas prácticamente se desplomaron rápidamente, todo lo que es entretención, pero no solo ellos, también las tecnológicas cayeron. Ahora, rápidamente, en los países que tomaron medidas rápidas fueron recuperando rápidamente y en junio ya estaban prácticamente recuperados el 100% de las pérdidas. O sea, en menos de 3 meses se recuperaron pérdidas que realmente en marzo nadie pensó que podía volver a pasar. China, Estados Unidos y Japón recuperaron. Probablemente en China y Japón las causas fueron el control de la enfermedad, y como Pablo mencionó, el tema del uso de mascarilla logró hacer que no se propague la enfermedad de forma muy brutal, por lo tanto los cierres de la economía no fueron de gran magnitud. En el caso de Estados Unidos hay otros factores. Uno es que la verdad es que no, muchos estados nunca cerraron,
y por otra parte hay otros factores que los vamos a ver también más adelante. Y en el caso de los que le ha ido mal realmente es Europa y Latinoamérica. En el caso de Europa tuvieron una primera ola muy mala y los rebrotes le ha pegado muy mal también a Europa. Y en el caso de Latinoamérica, la verdad que eh, el tratamiento no ha sido positivo. Como mostró Pablo, en algún momento se nos disparó un poco, incluso acá en Chile, el tema de los contagios y las muertes. Hoy día ya estamos más controlados y esperemos que podamos rebotar. Ahora vemos que Chile, Brasil y el resto de Latinoamérica son los grandes perdedores en lo que se trata de mercados bursátiles. Si seguimos adelante, podemos ver rápidamente también la diferencia entre, por ejemplo, China, que pudo controlar rápidamente la enfermedad. Muchos dicen que fueron egoístas y que no compartieron realmente cuáles eran los efectos de esta enfermedad, pero vemos que a mediados de marzo ya habían recuperado un 80% de la actividad laboral. En cambio, en marzo estábamos en 39% en Estados Unidos. China ya está hoy día prácticamente en el 100% y la Unión Europea y Estados Unidos van cerca del 60-70%. Creemos que esto se debe seguir recuperando, pero no va a ser tan rápido como China, ya que, como mostró Pablo también, el número de infectados sigue afectando a esas zonas. Bueno, hablando un poco de Estados Unidos, en la siguiente slide podemos ver que no todo el mercado cayó o se ha recuperado de la misma forma. Vemos, por ejemplo, que los sectores ganadores son, por supuesto, el sector tecnológico. Yo creo que a todos nos ha tocado vivir una transformación digital. Cuando preguntan ahí quién ha impulsado la transformación digital en su empresa, probablemente todos van a responder que el coronavirus. Y a todos nos ha tocado también tener a los niños trabajando o teniendo las clases desde casa. Y eso obviamente les pega muy bien a todas las empresas que están ligadas a computación, internet, cloud computing, etcétera. Y eso se ve reflejado en las modalidades o en los índices accionarios que siguen a estas empresas. Apple, Amazon y otras empresas realmente han destapado su valor de una manera impresionante. Por el otro lado, el lado negativo, vemos el sector energía, que cayó fuertemente. Incluso tuvimos el petróleo, el futuro de petróleo en algún momento en abril transando en valores negativos, algo nunca visto en la historia. El sector finanzas cayendo 15% en lo que va del año, y utility 6%, y bueno, entretención también muy negativo en el año, y aeroespacio. Un poquito yendo hacia a la importancia de las empresas tecnológicas y por qué se justifica, en la siguiente slide, por qué se justifica tener un S&P positivo. Vemos que el S&P ha sido un índice que ha logrado renovar en el tiempo, y hoy día un 35% de todo el índice son internet, software, computadores y semiconductores. Y esos índices en general han dado muy bien por los factores que les mencioné hace unos minutos. En general son los grandes ganadores de esta pandemia. Si vamos a la siguiente. Bueno, la segunda gran razón de por qué los mercados han recuperado fuertemente, sobre todo Estados Unidos, es que en general los distintos gobiernos y bancos centrales, a diferencia de la crisis anterior del 2008, se pusieron de acuerdo muy rápido y de forma sincrónica. Lanzaron todo la artillería a la parrilla. La verdad es que muy rápido pusieron grandes estímulos, y si uno ve los estímulos que están ahí en el gráfico a la derecha, lo que están haciendo entre marzo y diciembre es prácticamente lo mismo que hicieron durante 6 años en la crisis pasada. O sea, esa cantidad de liquidez que le están inyectando al mercado y las tasas bajas están logrando combatir y eliminar prácticamente el efecto bursátil y de tasa en los mercados. Ahora, si vemos la siguiente, este es un indicador, porque no quiero que perdamos un poco la perspectiva de lo que ha sido esta caída. El VIX es un indicador que nos muestra
el miedo que pueden tener los inversionistas en un momento dado. Si ustedes se fijan, ese indicador saltó al mismo nivel que en la crisis asiática, a cerca de 80. Eso nos muestra que realmente había mucho susto. Los bancos de inversión pronosticaban y proyectaban lo peor, creían que podía seguir cayendo el mercado, y eso generó que se disparara este indicador. Hoy día vemos que ha tendido a recuperarse, hoy día estamos cerca de 25, el promedio de los últimos 20 años es cercano a 20, por lo tanto nos estamos acercando a ese promedio histórico. Así que hay que estar atento, este indicador es súper importante monitorearlo de vez en cuando. Ahora, los mercados no lo son todo. En la siguiente slide vamos a ver lo que ha pasado con la economía real, que todos se preguntan cómo puede ser si la economía está tan mal que los mercados andan tan bien. Y acá vemos que efectivamente el mundo del 2020 está sufriendo. Se espera que el mundo este año caiga un 4,9%. Si nosotros retrocedemos a las crisis anteriores en general el mundo o subía poquito o caía, pero levemente. Esta es una crisis que afectó radicalmente a todo el mundo. Por lo tanto, es una crisis distinta. Ahora, lo que es positivo es que el 2021 se espera que se recupere prácticamente todo lo que cayó el 2020 y volvamos a niveles del 2019. Bueno, obviamente un indicador de que la economía está sufriendo es lo que les quería mostrar en la siguiente slide. Es ver cómo se ha disparado rápidamente el número de compañías que se acogen a Chapter 11 o Chapter 7, que son ¿cómo se llama? Leyes para reestructurar o declararse en bancarrota en Estados Unidos. Ahí vemos, por ejemplo, compañías tan conocidas para nosotros como la TAM, que lamentablemente sin volar no tenía cómo hacer frente a sus obligaciones financieras. Pizza Hut, JCPenney, Cirque du Soleil, Brooks Brothers, Enjoy han sido algunos de los grandes perdedores durante esta pandemia. Esperemos que estas compañías se puedan reestructurar y puedan seguir brindándonos sus servicios en el futuro, pero obviamente son parte de todo este proceso. Bueno, ahora les voy a dejar con Pablo, que nos va a contar un poco sobre lo que se viene en las próximas elecciones en Estados Unidos, de un evento que sin duda va a marcar este segundo semestre o este último trimestre del año 2020. Muchas gracias y nos vemos en unos minutos. Así es. Gracias, Nico. Bueno, bien noticiosa esta situación. Lo que va a pasar ahora en Estados Unidos, partamos entonces la siguiente slide, ver cómo está la cosa. Primero, yo creo que es importante mantener en mente quiénes están jugando esta elección. Son dos candidatos, uno es republicano, Donald Trump, 74 años, Joe Biden, demócrata, 77 años. Donald Trump va a la reelección, Joe Biden fue vicepresidente en el periodo anterior de Barack Obama, y yo creo que hay grandes diferencias en ello a nivel valórico y a nivel de retórica y formas también, pero tratemos de enfocarnos más en las que son un poco más objetivas y sobre todo las que tienen un efecto que puede ser bursátil e importante. Partiendo por la economía, o sea, Donald Trump ha tenido en general una visión súper clara y específica de lo que él quiere. Su idea es que al bajarle los impuestos a las empresas y a las personas, va a incentivar el crecimiento económico y la inversión, y de esa forma va a bajar el desempleo, van a aumentar los sueldos y así la gente va a estar mejor, incluidas las minorías, incluidas las mujeres, incluidas todas las personas. Su idea es continuar también con la guerra comercial, quiere subir las tarifas. No es que él teóricamente realmente crea que las tarifas deberían estar para siempre, sino que son un método que él utiliza para presionar a otras potencias como Europa o China para tener una situación un poco más justa, y quizás sería bien objetivo decir que una situación más justa de cuánto pagan los bienes norteamericanos para competir en Europa o en China versus lo que pagan los bienes de estos países para vender en Estados Unidos. Esa es la idea de Donald Trump en términos de economía. Mientras Joe Biden lo que busca es mantener los impuestos a la mayoría de las personas, a todos quienes ganen menos de $400,000 al año, la gran mayoría del país, y revertir una baja de impuestos que Joe Biden considera injusta, que se aplica a las personas más ricas de Estados Unidos, incluido el propio Donald Trump,
una baja que se aplicó a ese 5% más rico y que Joe Biden en el fondo quiere eliminar, porque también tiene una visión de que Estados Unidos está gastando mucho, no tiene suficientes ingresos para las cosas que Estados Unidos debería gastar, como salud y educación. Entonces la idea es subir los impuestos marginalmente para poder hacerse cargo de eso y invertir en infraestructura, terminar la guerra comercial con China, que en la visión de los demócratas y de Joe Biden está siendo pagado el precio de todo esto por los consumidores en la medida que se le han encarecido los bienes importados desde China y otras partes. Y de esta forma, con esta mayor certeza jurídica, atraer inversiones extranjeras también a Estados Unidos. En el lado de la salud, Donald Trump quiere eliminar el Obamacare, que en palabras simples es como el plan auge chileno, que busca darle cobertura a personas que normalmente no tienen acceso a los seguros privados, que en nuestro caso sería la ISAPRE. La idea de Donald Trump es eliminar el Obamacare, pero reemplazarlo por un sistema de seguros privados de libre elección, que cada persona use su platita en lo que ellos quieran de cómo quieran protegerse. Quiere incentivar así la competencia entre las farmacéuticas para reducir los precios de medicamentos e incluso ha estado dispuesto a él mismo reducir los precios de los medicamentos en una medida que generalmente se la daríamos a los demócratas, pero él también lo ve como algo importante para él. Joe Biden en ese sentido quiere ampliar el Obamacare, hacer un plan auge en el fondo que abarque a más gente, asegurar prestaciones de salud, cosas esenciales, sobre todo a la luz de lo que ha pasado con el coronavirus, para todo aquel que no pueda pagarlo. Y también está abierto a limitar por decreto los precios de muchos medicamentos, sobre todo aquellos que son más utilizados por los norteamericanos. Y en tema de medio ambiente, que tiene un gran impacto en la economía, Donald Trump, que no cree realmente que el cambio climático sea algo provocado necesariamente por el hombre, ni tampoco cree que sea algo tan urgente, sacó a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, no se está comprometiendo con la carbono neutralidad. Él cree que el costo de esto en términos de empleo y bienestar para la gente en Estados Unidos es muy alto, cree que combatir el cambio climático es muy caro en el fondo y que debería hacerse de forma más paulatina y más natural, quizá asociado a las mejoras tecnológicas que las propias empresas hagan, dejando que el mercado en el fondo se regule en ese sentido. Busca proteger también a las empresas petroleras, para él es muy importante, sobre todo en los estados donde él es muy popular, además que él ha sido muy enfático en que Estados Unidos debe mantener su independencia energética a través de producir mucho petróleo. En cambio, Joe Biden está proponiendo una especie de Green New Deal, que es como le dicen, una forma de gastar mucha plata en hacer un recambio energético en Estados Unidos para que Estados Unidos sea un gran productor de energías renovables no convencionales y transformarla en energías renovables convencionales, que sean la mayoría, y que este gasto va a implicar, según los demócratas, una gran inyección de recursos y de empleos para Estados Unidos en esta reconversión. Una fuerte inversión privada y estatal en energía limpia. Esa es la idea. Él quiere volver también al Acuerdo de París. Esto podría perjudicar a las empresas petroleras y a las empresas más contaminantes y favorecer a empresas tecnológicas y empresas de energía limpia. Así que esos son como los grandes puntos que los diferencian, tratando de ser objetivos de que cada uno tiene sus propios puntos y sus propios pros y contras en ese sentido. Avanzando a la siguiente lámina, podemos ver quién está ganando. Hoy día, y sobre todo después del debate, yo creo que muchos lo vieron o escucharon que fue una pelea de niños chicos, de gritar y de interrumpirse entre ambos candidatos, que fue muy, muy rechazado por la opinión pública norteamericana. Pero a pesar de eso, el que más salió perjudicado es Donald Trump, que vemos en el gráfico en la línea roja, está con una popularidad en general en la suma del país de un 42%, y Joe Biden ya supera casi el 51-52%. Una diferencia bien grande que muchos de ustedes pueden estar pensando, oye, pero Hillary Clinton también tenía mucha ventaja y terminó perdiendo. Bueno, la verdad es que la ventaja de Hillary Clinton era más bien cercana al 6%, y un par de meses antes, o incluso un mes antes de la elección de Hillary Clinton versus Donald Trump en algunas encuestas ya marcaba que podía ganar incluso. Y en este caso no se da, en este caso no hay ninguna encuesta que esté dando por ganador a Donald Trump. Así que yo creo que en este caso, obviamente todo puede pasar y estamos ciertos de eso. Yo creo que nunca lo había tenido tan difícil como en este momento, sobre todo quedando 30 días. Así que esta diferencia de 10, 12 puntos, la verdad, quedando los pocos días que quedan, es bien, bien difícil. Pero la verdad es que no basta con tener, y avanzando a la siguiente slide, no basta con tener la mayoría de los votos. Ya vimos que la vez pasada Hillary Clinton, de hecho, las encuestas no se equivocaron tanto. Hillary Clinton ganó efectivamente la vez pasada. Tuvo 64 millones de votos y Donald Trump tuvo 62. Pero es importante tener en mente que Estados Unidos tiene un sistema democrático no directo. No basta con tener la mayoría de los votos, sino que es un sistema proporcional donde cada uno de los estados, si tú ganas un estado con un voto, aunque sea un voto de diferencia, te llevas todos los electores que ese estado representa. Tú ganas el estado completo, aun cuando ganes con un solo voto. Además, no todos los estados representan el proporcional de su población. Por ejemplo, Nueva York es el 5,9% de la población de Estados Unidos, pero solamente el 5,3% de los votos electorales.
En cambio, en estados chicos, muy despoblados como Wyoming, tiene 0,17% de la población y tiene más de un 0,5% de los votos electorales. Entonces, se está favoreciendo hace muchos años los estados más pequeños, que en este caso tienden a ser más republicanos, son estados más rurales. Generalmente a los demócratas les va mejor en las grandes ciudades, donde hay más minoría y donde también hay gente más joven. Así que no basta entonces con ganar la mayoría de los votos, es importante ver estado por estado y en la siguiente slide podemos hacer un análisis más enfocado en esos estados que son clave. En el mapa de la izquierda vemos en azul o azul claro o azul oscuro donde Joe Biden está ganando con cierta seguridad. Vemos en la costa este y la costa oeste, California, Oregon, Washington y en el otro lado Nueva York, Virginia, Maryland. Y vemos también que Donald Trump está ganando en los estados que siempre ha ganado, que es el Midwest, los estados más rurales, Dakota del Norte y del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma. Pero vemos eso sí que hay ciertos lugares que siempre han sido republicanos, siempre han sido estados de derecha, como Texas o Arizona, que hoy día están en gris representando que está ganando un candidato o el otro dentro del margen de error. Por lo tanto, teóricamente y a nivel estadístico, cualquiera de los dos podría ganar en esos estados. Y son estados grandes, como Texas, 38 votos electorales, que generalmente Donald Trump lo debería tener ganado por seguro. Y la verdad es que esta vez está peleado. Pensilvania, Ohio y Florida son estados que le llaman los swing states, que cambian de un lado a otro según la elección. Y la verdad es que en este caso se estarían inclinando para Biden. En el lado derecho, ahí con letras rojas, tenemos los estados donde ganó Trump la vez pasada, ganó Pensilvania, y hoy día las encuestas a Biden le dan 7 puntos de diferencia. Esa es una diferencia muy grande. En Carolina del Norte, que también siempre lo han ganado los republicanos, y la vez pasada ganó Donald Trump, por eso está en rojo, ahora Biden está con una ventaja de 1,4 puntos, que si bien está en el margen de error, ya es inusual que Biden esté arriba en un estado así. Ohio y Iowa también tienen a Biden ganando, que son estados que la vez pasada ganó Donald Trump. Wisconsin y Michigan, estados históricamente demócratas que Donald Trump había logrado la forma de convencer a esa gente trabajadora de las fábricas de carbón, de las fábricas de acero y de las fábricas de automóviles. Esta vez Joe Biden está ganando ahí. Es bien relevante lo que pasa en esa zona, en Detroit, donde se fabrican los autos de General Motors como Chevrolet o Ford. Joe Biden es adjudicado o se le conoce como ser el vicepresidente que salvó a la industria automotriz de Estados Unidos en la crisis subprime. Entonces puede ser muy relevante para él ganar esos estados. Ya ganando una pequeña combinación de estos estados, Joe Biden alcanza a juntar los 270 votos electorales que necesita. Hoy día tiene 226, le faltan menos de 50 votos. Ya ganando Pensilvania suma 20, ganando Florida, donde tiene una ventaja de casi 5 puntos, ya con eso ya Joe Biden estaría ganando. Así que todas las combinaciones, la verdad es que va a estar difícil para Donald Trump dar vuelta a esta situación. Todo puede pasar, sabemos que las encuestas no son tan precisas, pero la verdad cuando ya, por ejemplo, en Pensilvania tiene una diferencia de 7 puntos, ya equivocarse ahí por el doble del margen de error es una cosa que no ha pasado nunca. Aunque ya sabemos que el 2020 ha sido un año de cosas inusuales, así que esa es la situación hoy día en Estados Unidos. Yo creo que ahora vamos a pasar a la siguiente slide, donde Nico nos va a contar cuáles son los efectos accionarios que ha tenido según cada presidente, y después de eso nos va a contar también de la situación que podríamos ver el próximo año en Chile. Bueno, el presidente Trump ha tenido un desempeño accionario en lo que va de su mandato bastante bueno. Después de Obama, que había dejado, la verdad, 8 años de una recuperación muy fuerte después de la crisis subprime. Ahora, uno podría decir, ¿ha sido Trump la mejor bolsa que hemos tenido en los últimos tiempos? No, no, porque si uno ve el rendimiento que tuvo Obama o el que tuvo Bill Clinton, fueron mucho mejores de lo que ha tenido Trump. Ahora, el gran desafío es que, claro, Trump tomó el gobierno una vez que ya llevaban 8 años de recuperación después de la crisis subprime. ¿Qué es lo que va a pasar hacia adelante? Obviamente va a depender mucho de lo que pase con la economía en los próximos años. Todos hemos estado esperando que venga alguna corrección, alguna crisis. Muchos creen que esta crisis que ocasionó el coronavirus va a ser el fin del ciclo pasado y comienza un nuevo ciclo. Quizás técnicamente se da. A mí no me convence mucho. Creo que podríamos ver nuevas correcciones hacia adelante. Ahora, lo importante es qué pasa si es que gana un presidente o gana otro presidente, cuánto va a afectar la bolsa americana. Y eso, la verdad, que si es que es demócrata o republicano, en general, no es fácil decir cuál va a ser el comportamiento de la bolsa. Ahora,
lo más importante, si vemos en la siguiente slide, no es quién gana la presidencia, la verdad, porque ser presidente sin tener el apoyo en el Senado no te permite hacer todo lo que uno quisiera hacer. En el caso de John Biden, que es un presidente que espera tener mucha inversión en infraestructura, que sería positivo obviamente para la economía, eh, quizás va a ser mucho más estable en términos políticos, va a ser menos confrontacionista con el resto de los países, por lo tanto la guerra comercial probablemente va a desaparecer. Eh, Probablemente se va a preocupar más del déficit fiscal. Hoy día no tienen el Senado, por lo tanto no podría hacer tantos cambios. Sin embargo, en el gráfico de la derecha podemos ver que efectivamente el Senado está muy dividido y cualquiera podría tenerlo. Ahora, el lado negativo que podría tener John Biden, si que llega a conseguir el Senado, es que gran parte del impulso económico, el impulso de la bolsa estos últimos años ha sido que Trump ha sido muy pro mercado, bajó mucho los impuestos y ese menor impuesto significa mayores utilidades para las compañías, por lo tanto una mayor valorización. Si es que Biden es presidente, lo más probable es que revertiría, no totalmente, pero en parte la baja de impuestos que realizó Trump, subiendo el impuesto, como dijo Pablo, a los más ricos y seguramente a las grandes corporaciones. Si llega a ganar Trump, lo más probable es que va a seguir con estos bajos impuestos, va a seguir con la regularización de las empresas y va a seguir también con las tarifas a China, porque cree que en el fondo le aumenta el costo a los consumidores norteamericanos y eso va a seguir trayendo incertidumbre y como ya no va a haber una nueva reelección, también podría ser un poco más incluso agresivo. Por lo tanto, como mencionamos, la verdad que está súper incierto lo que va a pasar. Cualquiera podría ganar, claramente Biden lleva la mayoría y en ese sentido creemos que hay más probabilidad de que él sea el próximo presidente, pero no está claro si va a tener el Senado, por lo tanto yo no estaría asustado. Si es que hubiese una corrección, podría haber una corrección cercana al 5%, dado el rendimiento que ha tenido este año el mercado, no sería nada grave y nada poco esperable, digamos. Así que eso por el mercado de Estados Unidos. Y para terminar, nos gustaría darle una perspectiva de lo que viene para Chile. En la siguiente slide vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado con Chile. La verdad que Chile ha sido un mercado, y yo creo que para usted, para mí y para muchos, ha sorprendido el mal desempeño que ha tenido. Este es el tercer año con resultados negativos en términos bursátiles. Y desde el 18 de octubre del año pasado, en el estallido social, la verdad que se ha descorrelacionado con el resto de los mercados. Vemos cómo en la línea blanca cae fuertemente después de octubre, después se mantiene plano, cae para el coronavirus, pero todo el resto de los mercados se recuperan rápidamente, incluso México y Brasil también se recuperan en parte, no tanto como en Estados Unidos, pero Chile se queda abajo. Probablemente eso se explica muy bien por los eventos que vienen en Chile en el futuro, sobre todo posiblemente el plebiscito que vamos a enfrentar en un par de semanas más. Otro indicador que siempre seguimos en la siguiente slide es la correlación que tiene el IPSA con el cobre. Y vemos que en el último plazo, en el último tiempo, se ha descorrelacionado la correlación histórica que tiene el cobre con el IPSA. Vemos que el cobre ha recuperado fuertemente, hoy día está sobre los $3, que es muy positivo para la economía. Todos dicen, bueno, el cobre, si bien no está tanto presente en la bolsa, es el sueldo de los chilenos, por lo tanto, todos esperamos que Chile tiene más dinero para poder gastar, la economía debiese andar bien, por lo tanto, las acciones debiesen andar bien. Bueno, eso no se ha visto traducido en un mejor rendimiento del IPSA. El IPSA hoy día está cayendo cerca de un 24% en lo que va del año y probablemente es porque tenemos a muchos inversionistas ausentes en la bolsa. O sea, hoy día los institucionales están esperando qué pasa con el 25 de octubre
tenemos inversionistas extranjeros muy ausentes de la bolsa, sí empezando a mirarla y empezando a recomendar. JP Morgan, Morgan Stanley, ambos bancos de inversión recomendaron sobreponderar las acciones chilenas. Por lo tanto, podría ser positivo. Y cuando uno ve las valorizaciones en Chile, también parecen muy atractivas cuando hoy día se transa Chile cerca del valor libre. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día las compañías transan prácticamente al mismo valor del capital que pusieron sus dueños para formar las empresas, y eso en la práctica está intuyendo en el futuro de que no va a haber una creación de valor de estas compañías. O sea, estamos pensando de que las compañías son incapaces de generar valor para sus dueños en el futuro. Y vemos que hoy día la precio-utilidad, que es uno de los indicadores que todos miran, generalmente está transando a 18 veces, que está bajo el promedio histórico de Chile. Por lo tanto, Chile, que siempre ha transado un premio con el resto de la región, hoy día parece estar con cierto descuento que podría ser interesante hacia el futuro. Ahora, Chile tampoco se ha quedado atrás con los estímulos fiscales. Podemos ver en la siguiente slide que el coronavirus, como mencionó Pablo, no había sido fácil para Chile. Hemos tenido cuarentenas muy largas y el gobierno, junto con el Banco Central, han salido a apoyar a los mercados y a la economía de una forma sin precedentes, con un paquete que, juntando la parte fiscal con la monetaria, supera el 20%, que no tiene nada que envidiar con otros países desarrollados del mundo. Ahora, estos estímulos, podemos ver en el gráfico siguiente, no van a ser gratis para la economía, para el país. La siguiente slide. Claramente Chile vemos cómo va aumentando el nivel de deuda en los años que vienen. Habíamos estado en niveles de 5% como deuda total versus el Producto Interno del país. Hoy día estamos ya cerca de 30% y lo más probable es que vamos a llegar a cerca de 32%. Y el 2021 esperamos que no se va a reducir el balance fiscal, por lo tanto esa deuda seguramente va a seguir aumentando. Y esto claramente en el largo plazo hay que pagarlo, y la única forma de pagarlo, o sea, hay dos formas de pagarlo. Uno es aumentar la recaudación, que sería una reforma tributaria, o un mayor crecimiento económico, o la otra forma es disminuir el gasto. Entonces vamos a ver cuál será más probable. Seguramente una reforma tributaria o un aumento en los tributos de algunos sectores va a ser la forma de lograr esa recaudación. Por otra parte, se nos viene todo el contexto electoral. Podemos ver que bueno, este gobierno ha tenido baja aprobación en la siguiente slide. Hoy día está en cerca de 24%, tuvo un piso del 12% en julio del año pasado, y parte de esta mejora que ha tenido, no sustancialmente, ha sido el manejo que ha tenido en la gestión del coronavirus. Si vemos a nuestros vecinos, Argentina, Perú, Brasil, seguramente yo creo que Chile no lo ha hecho tan mal. Ahora 24% es relativamente una aprobación baja para un gobierno. Se vienen las elecciones y en la próxima slide podemos ver cuál es el calendario que tenemos. Estamos muy cargados y este calendario claramente puede ser causa de por qué la bolsa local no ha despegado pese al precio del cobre, pese a que las otras bolsas del mundo han vuelto a recuperar. El 25 de octubre, como todos saben, tenemos el plebiscito para saber si tener o no una nueva constitución. Luego tenemos las primarias municipales en noviembre. En abril del próximo año, si que ganase el apruebo, tenemos la elección de los constituyentes, además de la primera vuelta de las municipales. Después, en mayo, tenemos la elección de los gobernadores. Y en julio tenemos la primera vuelta, o sea, la primaria de presidente. En noviembre del próximo año tenemos la primera vuelta presidencial, y en diciembre del próximo año tenemos la elección presidencial, la segunda vuelta.
Por lo tanto, vemos que cada uno de estos eventos son eventos de incertidumbre. En la medida que cada uno de estos eventos vayan pasando, le vamos a ir quitando un poco más de incertidumbre al mercado y debiesen ser eventos positivos, a menos que obviamente los eventos de violencia se mantengan en el tiempo. Ahora creo que en la medida que se acercan los eventos de cambio, debiese ser positivo y debiese haber más paz social en Chile. Para terminar, lo que se viene el próximo año en términos de la campaña electoral del próximo presidente, en la próxima slide, vemos que aún las elecciones están, o el potencial candidato está muy abierto. Vemos que está Daniel Jadwe y Joaquín Lavín con las mayores preferencias, digamos. Extrema derecha, extrema izquierda, hoy día todavía es muy incierto quiénes van a ser, la carrera está todavía muy joven y lo más probable es que queda poco tiempo y para tener nuevos liderazgos tampoco hay muchas posibilidades. Por lo tanto, en la medida que vayamos viendo mayor claridad de quiénes podrían ser los candidatos, cuáles son sus propuestas, cuánto recojan las solicitudes de la calle, vamos a ir teniendo un poquito más de certeza y poder ver la bolsa local despegar un poco luego de estos 3 años negativos que hemos tenido. Con eso yo quisiera terminar y dejar a Benjamín que pueda despedirse de todos ustedes. Agradecemos mucho su atención y esperamos que esta charla haya sido de utilidad. Muchas gracias, Nico. Gracias, Pablo, por esta espectacular presentación. Indudablemente que nos permite entender de mejor manera lo que viene en el panorama económico en los últimos meses del año. Ya habiendo conocido este panorama, agradecer a todos ustedes la presencia, agradecer el estar en contacto con nosotros y, por supuesto, invitarlos a una nueva charla con futuro y donde vamos a estar analizando probablemente cómo sigue todo el mercado global. Esperando que tengan un excelente día, nos vamos y nos volveremos a encontrar contribuyendo a hacer siempre un Chile con futuro. Gracias, buen día. Muchas gracias, que estén bien.